Muy buenos días, aquí estamos reunidos en la tarde de hoy con el Magíster Nilson Urrego, directivo docente de la institución Manuela Beltrán. Vamos a hacer una entrevista para hacer una valoración sobre el dominio de los conocimientos sobre la legislación educativa y su aplicación en la institución educativa. Muy buenas tardes. La idea es que vamos a hacer 15 preguntas y con total claridad, libertad de responder cada una de ellas. Lo primero es, vamos a hablar sobre la relación internacional que tiene la legislación sobre Colombia. Fundamentalmente, quisiera saber si usted me puede nombrar al menos 3 derechos fundamentales establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos que tiene repercusión directa en la educación. Antes que nada, muy buenas tardes. Agradecimiento al profe Jenny Cárdenas por la invitación, por tener presente a nuestra institución Manuela Beltrán en el desarrollo de esta entrevista. Es el tema que nos concierne a nosotros, que es el tema educativo. Precisamente cuando se habla de derechos humanos, se hablan de los derechos fundamentales y es claro que siempre prima la libertad como base de todo. El derecho a la libre expresión, a la protección, a que no sea discriminado y sobre todo en el tema de nosotros, el educativo, que todos tenemos derecho a la educación. Muy bien. Asimismo, pues la Constitución es el instrumento madre de toda la legislación colombiana. También apoya y también trabaja e impacta en la educación. Según la Constitución, ¿cuál sería, a su entender, el organismo rector que estaría vinculando o estaría haciendo la revisión o control de la educación en Colombia? De acuerdo a la pregunta, es claro que desde el 91 la Constitución que establece todas las leyes de Colombia se regula la parte educativa, pero pues también hay la ley 115 que nos determina cómo debemos encaminarnos hacia el tema de educación. Todo esto va regulado, dirigido por el Ministerio de Educación, quien hace sus veces de vigilante y de regulador y de administración del sistema educativo nacional. Muy bien, sí, ciertamente. Asimismo, pues el Ministerio de Educación, a través de los organismos internacionales, se han establecido ciertos parámetros, ciertos proyectos que son globales, que se deben impactar de manera directa, de manera transversal en cada uno de nuestros proyectos en clase. De aula, nosotros debemos impactar cada uno de esos proyectos. Son proyectos claves, proyectos que cada uno de los docentes debemos atender. Quisiera que me nombrara, o así, grosso modo, según su conocimiento, cuáles son los fundamentales, cuáles son los proyectos pedagógicos transversales que manejamos en la institución. De acuerdo a la regulación nacional, hay unos proyectos obligatorios que son establecidos en todas las instituciones de Colombia. Uno pues gira en torno al tema de sexualidad, es obligación que el estudiante conozca dichos temas. Otro tema gira en torno a la parte ambiental, conocido como la parte de proyectos PRAE. Otro tema gira en torno a todo el ejercicio democrático, entonces ahí tiene que ver pues con la conformación del personero y todos los entes que regulan la institución, tanto de la parte de estudiantes pues, como la parte también de los docentes y padres de familia. Y uno que es importante y que tiene que ver con el libre desarrollo de la persona y es el que va del tiempo libre, ocupación de su tiempo, sus espacios. Prácticamente esos serían los fundamentales. Muy bien, otro de los aspectos fundamentales en aras de garantizar la calidad en el sistema educativo y la unificación o estandarización de los contenidos, pues el Ministerio ha establecido unas áreas que deben cubrir al menos el 80%, que son básicas, que son obligatorias, que se deben cumplir
dentro de toda organización educativa, así sea pública y sea privada. El otro 20% ya es autonomía de la institución, pues llevarla y desarrollarla. Pueden ser proyectos de música, de artes, pero hay un 80% que obligatoriamente debe cumplirse. ¿Cuáles son las áreas fundamentales que manejamos acá en la institución? Las áreas, al menos 5 o 6 áreas que podamos conocer dentro de la institución. Es claro, como lo dice, hay la posibilidad de que la institución organice sus cargas académicas y hay la posibilidad de crear algunas áreas diferentes que se manejan en las instituciones, pero sí hay que regularnos bajo lo que dice la norma, y la norma dice que se establecen áreas fundamentales obligatorias que en este caso tendrían que ver con el caso de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, el inglés, digamos que son la base de toda institución. Ya lo demás, pues digamos que son para complementar. Muy bien, sí, claramente. Las otras, pues, no es que sean menos importantes, pero son las que fundamentalmente se miden a través de pruebas internacionales y a través de las pruebas nacionales. Esas son las grandes áreas que se definen. Pues todas estas áreas, todas estas materias forman parte de un documento a la hora de planearse, que es el documento madre, digámoslo así, del sistema de cada institución, que se llama el proyecto educativo institucional. Ese proyecto educativo, como todo proyecto, tiene unas características. Cuando se genera o se diseña el proyecto, ¿cuáles son las características fundamentales que buscamos? El proyecto educativo es la ruta, es la hoja de vida, digamos, de la institución, es la que nos determina hacia dónde, cuál es el horizonte del colegio o de la institución educativa. En este caso, la primera característica para llevarlo a cabo es definir el contexto en el que se encuentra, ¿sí? Entonces el PEI debe ir enfocado a las necesidades de la población. Aparte de eso, pues sus metas, sus objetivos, todo lo que se trace frente al PEI tiene que ser medible, tiene que ser palpable, que se pueda llevar a cabo. Sí, muy bien, porque si no, evidentemente no lo podríamos realizar y no se podría llevar a cabo. Con referencia a lo que ya me había hablado, efectivamente hay elementos que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento por ley, que debe estar contenido en ese proyecto educativo institucional. ¿Cuáles serían esos elementos fundamentales que todo proyecto educativo debe llevar, debe contener? Para darle cumplimiento a la ley hay que establecer unas etapas. En este caso lo primero es tener la población. Entonces hay un sistema como tal establecido, que es el sistema de matrículas. A partir de ahí nosotros podemos empezar a trazar nuestro proyecto. Además de eso, ya cuando empezamos a funcionar como tal, la comunidad educativa debe conocer lo que es el funcionamiento o a través de qué forma se regula, se revisa, se vigila el funcionamiento de la institución. En este caso nos guiaríamos por un sistema de evaluación, lo llamamos el CIE institucional, a través de las normas, los deberes, los derechos tanto de los estudiantes como padres de familia y docentes, a través del manual de convivencia. Asimismo hay unos órganos o unos entes que regulan como tal, que pueden ser determinados a través de los padres de familia, como es la asamblea de padres, el consejo de padres o la misma asociación de padres. También desde la parte directiva, entonces existe un consejo directivo que determina las normas o desde ahí parten cierta regulación de normas de la institución, y desde la parte académica el llamado consejo académico. Seguramente habrán otros entes, otras instancias que también influyen en ese proceso. Muy bien, sí, evidentemente es un instrumento que se debe construir entre toda la comunidad y que impacta de manera directa con todos y cada uno de nosotros. Como usted bien decía, el proyecto educativo institucional tiene dentro de sus componentes el manual de convivencia. El manual de convivencia que se regula por la norma, también sobre la ley de convivencia, tipifica las conductas que pueden llevar a cabo la violación o puede ser el impacto de la violencia dentro de los estudiantes. ¿Cuáles son las formas de medirse? ¿De qué tipo estamos hablando? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de diseñar ese sistema de convivencia en la institución? En el 2013 salió la ley 1620, que pues
comúnmente se llama Ley de Convivencia Escolar. Aunque toca otros temas, el tema central es cómo convivo con mis compañeros, con mis docentes, con mis directivos, con mi comunidad. A partir también de ese mismo año salió el decreto que lo reglamentaba, que es el 1965, y ahí nos establece cuáles son las etapas o las formas para determinar el tipo de falta y cómo debemos corregirlas. Encontramos las faltas tipo 1, que son las faltas leves, son las faltas que podemos corregir muy rápidamente, llegando a la conciliación. Entre ellas podemos encontrar las que son de agresión verbal. También encontramos las tipo 2, que son un poco más complicadas. Un poco el tratamiento es diferente por su grado de complejidad. Ahí podemos fácilmente encontrar lo que es el matoneo, el ciberbullying. Y las tipo 3, donde ya la forma de reparar es aún más difícil, porque de pronto se hace un daño, ya sea a algún miembro de la comunidad o alguna situación que se dé. Por ejemplo, temas donde llevan tiempo, por ejemplo, el consumo de drogas, el hurto, entre otras situaciones. Es decir, que pueden conllevar a sanciones del tipo judicial. Igualmente, pues veo que también pueden convertirse de tipo 1 con el tiempo, de manera reiterativa. Creo que pudieran convertirse en 2, y de 2, si sigue todavía con esa manifestación, podrían convertirse en 3. Evidentemente es un sistema gradual, un sistema que puede ser detectado evidentemente a tiempo y que se pueda atender. Muy bien. Asimismo, pues dentro de ese PI, de ese proyecto educativo, está el currículo, que es la parte ya del conocimiento. Es evidente la continua adecuación o actualización de ese proyecto, de ese currículo, porque depende de las condiciones, depende de los resultados que se van midiendo cada año, nos trae la necesidad de hacer una actualización. Cada vez que uno hace la actualización, ¿cuál es el mecanismo o cuál es la institución que al final avala esa actualización? Legalmente nosotros, los docentes del departamento del Meta, estamos regulados bajo las directrices de una secretaría. En este caso, la secretaría es la departamental, ella es la que nos determina cuál es la ruta del funcionamiento de las instituciones. Entonces, en primera medida, todo lo que se haga debe ir avalado, establecido por la Secretaría de Educación. Ahora, como toda institución, como todo estamento, pues tiene una manera de hacer el control, de hacer la revisión, mirada de cómo va a funcionar. Para eso están los gobiernos. La institución, como toda institución, pues tiene también un gobierno escolar. ¿Cuáles son los elementos o estamentos que forman parte de ese gobierno escolar? De acuerdo a lo que indica, no solamente el vigilar, el controlar, sino también es la forma de participar, ¿sí? Entonces, en este momento, en las instituciones siempre debe haber una persona que sea el representante, ya sea de la parte administrativa o la parte legal, que es el rector. Debe ir rodeado de toda la comunidad para tomar las decisiones. En este caso, las decisiones administrativas las toma y las lleva a cabo el consejo directivo, donde deben estar involucrados docentes, padres de familia, personas del sector productivo, el representante de los estudiantes. También frente a la parte académica deben estar los docentes involucrados. En este caso, pues hacen parte del consejo académico uno o dos o algún miembro de docentes que hagan parte de las diferentes áreas fundamentales o las complementarias. Muy bien. Está claro de que es un trabajo de todos, es un trabajo donde casi toda la comunidad forma parte, todos gobernamos, en función de que haya transparencia y que haya democracia dentro del proceso. Muy bien. Otro sentido, cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de mejoramiento,
no se puede dejar a un lado la evaluación. Siempre la evaluación es un proceso importante que nos trae como consecuencia la obtención de buenos procesos de calidad. Nuestros estudiantes evidentemente siempre están siendo evaluados. Anteriormente pues teníamos unos ámbitos de evaluación. Con las nuevas normas, con la nueva reglamentación, con la nueva Ley General de Educación, ¿cuáles son los ámbitos de evaluación que tiene, a la cual se enfrentan nuestros estudiantes en su proceso académico? De acuerdo a las políticas que se están planteando a nivel mundial frente al mejoramiento de la educación y alcanzar esa calidad, hay unas metas trazadas hacia el 2030 y hay unos organismos que están tratando de regularlas o dando su punto de vista para mejorar esa calidad educativa. En este caso hay un organismo llamado la OCDE que rige a nivel mundial y toma unas políticas y a través de este organismo se implementaron unas pruebas que son estandarizadas, comúnmente llamadas pruebas PISA. Entonces, digamos que a nivel internacional esa es una forma de medir la evaluación de los estudiantes. A nivel nacional encontramos en nuestro país a través del ICFES las llamadas pruebas saber. En este caso encontramos pruebas saber de tercero, de quinto, de noveno y sobre todo la que mide el proceso como tal de la institución, las pruebas saber 11, que son las que dan la posibilidad al estudiante de acceder a la educación superior. Y ya pues a nivel institucional, a nivel interno, ya son estrategias para medir cómo se está dando esa educación en el colegio, en el ámbito educativo. En este caso hay formas de evaluar ya sea desde el mismo área, desde la misma área de trabajo o pruebas que se estipulan cada periodo. En este caso conocemos una que se realiza cada semestre. Ya son políticas internas. Así como hablamos que hay varios entornos de evaluación según el ministerio y para buscar también esa transversalización y esa homologación de los resultados de las evaluaciones, ¿cuáles son los niveles establecidos por el ministerio o la escala valorativa que estamos trabajando acá en la institución? Existe un decreto que regula o parte desde ahí las instituciones la forma de evaluar y hay unos mínimos, es el 1290, quien nos determina cuál es la forma de evaluar al estudiante. Entonces hay una escala que se llama o se conoce como la escala nacional, donde de acuerdo al nivel de compromiso del estudiante se da una evaluación conceptual. En este caso, si el estudiante no cumple con su desempeño, tendría un desempeño bajo. Si cumple con lo mínimo, sería un desempeño básico. Si de pronto dentro de su trabajo hizo un poco más, ya existe un desempeño alto, y si el estudiante cumple con todas las expectativas y la competencia planteada de forma excelente, existe el desempeño superior. Muy bien. Para llegar a ese desempeño superior, pues los estudiantes tienen que tener o cumplir con una cantidad mínima de horas de trabajo en la institución. Puede ser más, dependiendo evidentemente de otras articulaciones. Pero lo mínimo que debe permanecer o de trabajo académico de un estudiante semanal, ¿de cuántas horas estamos hablando? En el caso particular de Colombia, las políticas públicas educativas determinan que un estudiante debe permanecer 30 horas semanales para llevar a cabo su proceso educativo. Bueno, ¿y el docente? ¿Qué pasa con el docente? Según la norma, ¿cuántas horas mínimas debe trabajar el docente? Al igual que se regula el tiempo de estudio de los estudiantes, también se estipula el tiempo laboral. En este caso, el docente debe permanecer toda la jornada, pero se le da una carga de 22 horas semanales. El resto de tiempo es para organizar, planear y definir la parte evaluativa de los estudiantes.
dentro de todo ese tiempo que el estudiante pues evidentemente está acá, el docente también está acá, se interrelaciona, siempre suceden situaciones de convivencia. Hay un organismo que se encarga de resolver las situaciones que ocurren. ¿Cuál es y quiénes son los que conforman ese organismo de trabajo? Es evidente que toda institución pública o privada presenta situaciones de convivencia. Por ende hay una ley que nos regula a todas las instituciones, la ley 1620, y esa ley está reglamentada a través del decreto 1965. A partir de ello se establece un comité de convivencia que es el que debe tomar las decisiones frente a las situaciones, ya sean de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Quien debe presidir ese comité de convivencia es el rector, acompañado del coordinador, en el caso de la parte de convivencia, un orientador si el colegio cuenta, un docente de secundaria, un docente de primaria. Aparte de eso, debe haber la representación de los padres de familia a través de una persona ya estipulada y un miembro del consejo estudiantil. En aras de garantizar el compromiso, la permanencia y el desarrollo y el cumplimiento del proyecto de vida de cada uno de los estudiantes, a veces no se logra cumplir con la mínima desempeño, por tanto el estudiante puede ser no promovido. Hay una norma que establece que el estudiante puede luego, al iniciar el año, acceder a una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad y hasta dónde puede llegar el estudiante, en qué último año que él pueda asumir o puede acogerse a esa posibilidad? Es claro que la intención del sistema educativo es acoger a todos los estudiantes y darles la posibilidad de ser promovido al siguiente año. Sin embargo, hay estudiantes que no alcanzaron ese proceso, ese desempeño, no llegaron a la competencia y perdieron. Otros estudiantes tienen muchas habilidades y en el grado en que se encuentran de pronto no están cumpliendo sus expectativas y tienen la posibilidad de ser promovidos a este mecanismo que la ley determina para hacer ese proceso. Se llama promoción anticipada y define que el estudiante durante el primer periodo, si tiene unas competencias un poco más altas que las de sus compañeros, puede optar por ser promovido al año siguiente. Esta posibilidad se le da al estudiante en cualquiera de los grados en que se encuentre. Sin embargo, hay instituciones que determinan dentro de sus normas decidir hasta qué grados está permitido esa promoción anticipada. Eso dependerá, creeré, de las articulaciones, de los programas con la media, que ellos puedan acceder. Bueno, muchísimas gracias. Evidentemente son muchas las regulaciones, son muchas las leyes que nos cobijan a la hora de tener nuestro accionar educativo. Permitirá, pues evidentemente, que la calidad, ahonde en la calidad de los procesos, de manera que el estudiante se sienta protegido, que tenga sus derechos, al igual que los docentes y toda la comunidad, evidentemente. Muchísimas gracias por este espacio de compartir con nosotros esas experiencias que tiene usted como director, como coordinador dentro de la institución educativa. Un agradecimiento a profe Geni por este espacio. Del tema educativo seguramente hay muchas cosas que hablar y vuelvo y le recalco, qué bueno que este tipo de actividades se tomen en nuestra institución. Un agradecimiento muy grande. Gracias.